Amigos de Altavoz MX, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy salió el sol desde el lugar más caliente políticamente hablando de la política de Nuevo León. De verdad, lo que está pasando acá se puso de un día para otro, bueno, de unos meses para acá, bastante complicado. Hoy con la diputada Lorena Legarza. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, con el gusto de saludarte. Muy poética tu introducción. La venía pensando. Sí. Pero sí, es un lugar que se ha puesto políticamente muy complicado. Platicaba fuera del aire, decía, un año que regularmente hasta uno mismo en periodismo, en comunicación, se lo toma tranquilo y de repente se pone muy caliente todo esto. Hablar de entrada, se rompe la relación con el gobernador y hay un tema fundamental, que es el tema del nuevo fiscal. Pregunta muy directa. ¿Se negoció el tema del fiscal con el gobernador? Es decir, ¿se negoció que era Adrián de la Garza el fiscal? Se negoció que se le diera la libertad al Congreso de iniciar el proceso para el cambio de el fiscal. Que dicho sea de paso, pues fue una de las grandes presiones que hizo el gobernador hacia el Congreso, que era que quería el cambio de fiscal. Sí hay, obviamente, o sea, a mí me gustaría decirle a todos, perdamos el miedo o el temor o la crítica de decir que hay acuerdos, porque la política se trata de hacer acuerdos. No podrías transitar en muchas cosas si no hubiera acuerdos políticos. Uno de esos acuerdos fue el tema de la fiscalía. Que cambio de la Constitución. La Constitución y muchas otras cosas más que se han dado aquí en el Congreso, en las que hemos ido apoyando, habíamos estado apoyando las decisiones del Ejecutivo. Yo personalmente creo que fuimos serviles de más y ese servilismo se confundió con que era nuestra obligación. Y a mí me parece fundamental que entendamos el papel de contrapeso que necesitamos ser los diputados, porque la oposición para un gobierno nunca le ha sido cómoda, César, pero sí es necesaria para los ciudadanos. Entonces, cuando nos dicen es que la oposición y los partidos de oposición, pues sí, es justo nuestro rol. Es el rol que nos asignó la ciudadanía y lo tenemos que llevar a cabalidad. Para eso, o por eso más bien en este último proceso democrático se dio con mucha pluralidad y la gente dijo gobiernos para uno, distritos locales para otros, distritos federales para otros, municipios para otros, y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Se manejó el nombre de Adrián de la Garza en ese acuerdo con el gobernador? O sea, ¿estuvo el nombre en la mesa? Pues mira, yo creo que, no sé si en las mesas de negociación, porque ahí no tengo todavía la fortuna o mala fortuna de estar, ya no sé qué es. Pero sé que sí, o sea, si tú analizas, lo platicaba el otro día con unos chavos de la uni con la que fui a platicar, cuando tú ves perfiles para ciertos temas, siempre son pocos los nombres que te suenan. O sea, si tú piensas en especialistas en desarrollo urbano en esta ciudad, pues yo creo que vas a pensar en 5 o 6 máximo. Si piensas en especialistas en ecología, medio ambiente, 3, 4 personas. Piensas en seguridad e igual, son 5 o 6 personas las que se te vienen a la mente, no hay tantos. Por eso luego también vemos en temas de fiscalía y secretarías de seguridad que pues más o menos siempre están los mismos moviéndose de una parte a otra, porque es un área muy técnica, es un área de mucha especialización y es un área en la que siempre como que la balanza se inclina hacia los que han estado ahí, que le conocen al tema, porque no está fácil, y menos con la situación de seguridad que estamos viviendo hoy en Nuevo León. ¿El gobernador faltó a su palabra, entonces? Yo creo que sí, pero aparte no es nada más en ese tema, César. Creo que en muchos temas, además hemos sido testigos de ello públicamente. O sea, por ejemplo, en su informe, cuando vino aquí al Congreso a entregar su informe, a mí me tocó hablar a nombre de mi grupo legislativo. Y yo ahí le planteé la creación de un nuevo pacto fiscal estatal, porque la fórmula de distribución de recursos para los municipios es bien injusta. De hecho, tú que además das clases en la universidad, es un caso de estudio bien importante, porque si tú vas analizando la ley y ves la fórmula como está la distribución, te das cuenta que el presupuesto de Nuevo León y la ley condena a los municipios fregados a estar fregados siempre y al municipio que tiene a tener siempre más. Entonces, en esa distribución yo se lo planteaba en el informe, y ahí mismo en el informe me contesta y me dice, sí, estoy de acuerdo, es momento de cambiarlo, no puede seguir así. Y luego hacemos la propuesta de modificación y dice, no puede ser así, la voy a vetar. Entonces, como, ¿cuál es la postura real? O sea, como que públicamente o en el momento que conviene dices algo y luego te echas para atrás. Es ahí donde se me hace a mí que es
ejercicio incorrecto de la política, porque pues ya lo que dijiste ya es un compromiso, y sobre todo cuando eres funcionario público, a lo que tú te comprometes públicamente y en privado también, pues es tu palabra, y tu palabra la tienes que sostener. Ahora, ya entrando al proceso de selección del fiscal, donde hubo hasta 65 perfiles de todo tipo, de todos lados, y quedan 4 personas que son parte del equipo o estuvieron trabajando en algún momento con Adrián de la Garza. Eso es una simulación, ¿no? Pues es una decisión. Finalmente, como es el ¿quién? proceso, los 42 diputados nos pasan una lista de quiénes son de los 65, al final creo que fueron aspirantes, quiénes son los que pasaron, me parece que pasaron 61, 62. Y los diputados, los 42, tenemos la libertad de esa lista escoger a quienes nosotros consideramos que va a ser un mejor papel como fiscal del Estado. Y es la libertad que tenemos todos los diputados de poder seleccionar con el apoyo de este comité de selección quién consideramos que es mejor y quién es el que le conviene a Nuevo León. Pero no fue mucha casualidad que fueran 4 personas. Al que eligieras tenía un nexo con Adrián de la Garza. Era imposible vetar a Adrián de la Garza de manera directa o indirecta. Pues es la libertad que tenemos todos. Yo personalmente, de todos los que estaban en esta lista, conozco a algunos de ellos, no a todos, conozco su trayectoria, sé el trabajo que han hecho. Sé que muchos de ellos han estado involucrados en tareas de seguridad y de procuración de justicia. Y nosotros, los diputados, todos pusimos en la lista y votamos por los que consideramos que podían ser mejor. Existe desde hace varias legislaturas, uno revisar la votación, las maneras en que se hace política, los acuerdos. ¿Existe un matrimonio entre el PRI y el PAN? ¿No se sienten cómodos haciendo acuerdos entre ustedes? Yo creo que ha existido una voluntad de coincidir en muchos temas y también de no coincidir en otros. Pero creo que ha habido mucho respeto a la libertad que tiene cada partido de tener sus propias posturas. Hay temas en los que coincidimos y vamos juntos. A mí me ha tocado ver con ellos, yo que presido la Comisión de Movilidad, pues temas en los que sí van y temas en los que me dicen no, y se respeta. Pero creo que es bien importante que tengamos la madurez de saber que una diferencia de opinión no te hace un enemigo, ni te hace un adversario, simplemente es, pues cada quien tiene su postura diferente y se tiene que respetar. Tienes que buscar la manera de seguir construyendo puentes a pesar de esa diferencia y no dilapidar esos puentes. Esa conversación va creciendo, va avanzando y llega a un momento que a mí me parece un momento cumbre y también importante de analizar, ¿no? Se plantea un posible juicio político al gobernador mediante una modificación al escudo de Nuevo León. Nosotros en Altavoz subimos la nota y si tú lees los comentarios de esa nota... Claro, porque se te hace una estupidez. Claro. Pero ahí, o sea, a mí se me sigue haciendo como uno de los temas más controversiales por obvias razones. Pero una vez hablando con un asesor jurídico aquí del Congreso me dijo, sí, nada más que la ley es la ley. Y cada artículo de la ley se tiene que respetar. No hay artículos que sean mayores o menores, todos merecen el mismo respeto. Y pues cuando se falta la ley, en cualquiera de sus artículos, te da pie a que puedas tener una sanción. ¿Estarías de acuerdo con un juicio por este tema? No hay cosas más importantes. A mí me preocupa más el juicio político del secretario general de gobierno, porque lo que hizo él y la directora del periódico oficial para nosotros es gravísimo. Para nosotros y para el Estado. Porque ¿cómo es posible que deliberadamente se metan en el proceso del poder legislativo y decidan por sus pantalones, para no decir otra cosa, no voy a publicar lo que manda el Congreso? Porque para los que nos están viendo y que no saben, al final de cuando nosotros votamos una iniciativa de ley, viene un artículo transitorio en donde se establece cuándo esa nueva ley o esa reforma entra en vigor. Y dice cosas como, por ejemplo, esta ley entrará en función a partir de su publicación en el diario oficial, en el periódico oficial, perdón. O esta ley aplicará a los 60 días de su publicación en el periódico oficial. Tiene esa condición. Y que alguien decida no publicarlo y meterlo en un cajón nada más porque sí, es incorrecto. Te estás entrometiendo con la soberanía del Poder Legislativo y a lo que el Poder Legislativo dice o decide que tiene que ser una ley para el Estado de Nuevo León. Yo te lo acepto cuando hay un proceso del llamado veto, que tú sabes que no es veto, en la ley viene como observaciones y que se regrese al legislativo para más estudio, pero no que las encajones y las dejes ahí para no publicarse y que no entren en vigor nada más porque no quieres.
Eso a mí sí, obviamente me parece más grave. Mencionaba que era el lugar más caliente de Nuevo León en este momento. Iba elevándose la conversación y creo que ya llega a un punto personal. Tú denunciaste persecución contra ti en el Sí, negocio de tu esposo. ¿Qué pasó? denuncié y no soy, lo peor del caso, César, es que no soy la única. Y entonces ya esto se convierte en un tema de querer tener a los diputados y a los políticos de Nuevo León con el pie en el pescuezo para poder incidir en nuestras decisiones o para querer influir en nuestras decisiones y querernos tener amarrados o presionados por temas, deja tú que fueran personales, porque luego estás en política y medio que entiendes cuando te quieren presionar con algo tuyo, pero ya cuando se meten con tu entorno, con tu familia, eso ya está mal. O sea, además de que está moralmente mal, es un delito. Las amenazas, la extorsión son delitos. En el caso de las mujeres, la violencia política contra las mujeres es un delito y está tal cual en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí dice, es el artículo 6, me parece, inciso J. O sea, dice utilizar mediante familiares, más bien presionar mediante familiares a las mujeres para que no decidan conforme a las atribuciones que tienen por el puesto al que fueron electas. Entonces, no es nada más un tema de denunciar persecución política como ya lo hice y decir que me están tratando de presionar, es que sí lo están haciendo y que eso es una conducta delictiva. ¿Es constante, es decir, ha continuado esta persecución? Pues no soy, sí, y como te decía ahorita, desgraciadamente no soy la única. Entonces, a mí me parece muy grave porque además de que es un delito, se están metiendo con la libertad que debemos de tener todos los funcionarios públicos de poder tomar decisiones que vienen atribuidas con nuestros cargos. Porque la gente para eso nos pone aquí, para que podamos decidir, no para que nos tengan secuestrada, amenazada o extorsionada nuestra libertad de decisión, de pensamiento, de actuar. O sea, eso no se vale, no podemos con el pretexto de decir, bueno, es que están ahorita en un momento caliente o de pugna política, permitirlo. No se permite, no, o sea, un Estado opresor no le debes de abrir ni la ventana. Pasando a temas de los últimos días, temas de presupuesto sobre todo, no se presenta el presupuesto en el Congreso. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué no se presenta? ¿Qué procede en este caso? ¿Qué sigue? Pues mira, ¿por qué no se presenta? No sé. Esa es una pregunta que tendrías que hacerle al Ejecutivo directamente. Creo que ellos por ahí han dicho algunas razones por las cuales no lo han publicado, no lo vinieron a entregar. Pero la Constitución es muy clara. La vieja y la nueva, entre comillas, dice el artículo viene igual. La fecha para presentación del presupuesto es el 20 de noviembre. Y ha habido muchos 20 de noviembre que obviamente son festivos o que no hay clases o que no hay trabajo, pero la oficialidad de partes está abierta como lo estuvo abierta este 20 de noviembre. Entonces no se presentó porque no quisieron y pues eso viene a abonar a la crisis de ingobernabilidad que tenemos aquí en Nuevo León, porque sí la tenemos. ¿Y qué sigue? ¿No hay presupuesto? ¿Se queda el anterior? El equipo jurídico del Congreso ha estado desde ese día trabajando en qué procede, porque aparte no hay un precedente. Algo similar que haya pasado en medio de una crisis política pasó cuando Fernando Canales era gobernador, pero él sí lo presentó, nada más que no se aprobó hasta febrero del año siguiente. Pero sí hubo el ejercicio de presentarlo. Nunca había pasado que un ejecutivo tomara la decisión de no presentar un presupuesto. Pues es el presupuesto con el que vamos a regir la vida de todo el aparato gubernamental que tiene incidencia en la vida de los ciudadanos. Entonces, pues, ¿por qué no lo presentaron? No sé, y me cuesta mucho trabajo poder apoyar la decisión de no haberlo presentado. Ahora se rompe la relación con los diputados, pero también se rompe con algunos alcaldes, con alcaldes que forman el pacto. 24 alcaldes. 24 alcaldes. Estás hablando de la mitad de los alcaldes. Dentro de ellos Apodaca, Guadalupe, Santiago, Pesquería, entre otros. ¿Por qué se rompe? Que dicho sea de paso, gobiernan el 80% de la población. Entonces, ¿en qué momento se rompe? Entiendo que esto también data desde el Congreso y la relación que se tiene con el Ejecutivo. ¿Y es un pacto por Nuevo León para qué? Pero es independiente. O sea, creo que mucha gente se ha confundido en decir que porque rompió con los diputados, rompió con los alcaldes, y no es así. Con los alcaldes el Ejecutivo rompió cuando, uno, los empezó a presionar para cambiar de partido. Desde ahí había tensiones. Y dos, cuando empezó a amenazarlos y extorsionarlos con el tema del embargo de cuentas y el secuestro de fondos federales y estatales.
Entonces, lo primero que denunciaron los alcaldes fue el secuestro de los fondos federales. ¿Por qué? Porque no entregar los fondos federales es un delito. Entonces, dicen FAO, levantan la mano, inmediatamente después les transfieren los fondos federales, no así los estatales. Pero sigue esta dinámica de querer tener amarrados a los alcaldes diciéndoles, pues no te transfiero el presupuesto y qué vas a hacer, no vas a tener la próxima quincena para pagar nóminas, para pagar proveedores, para pagar luminarias, patrullas, seguridad, servicios públicos, etcétera. Pues obviamente a un alcalde lo pones entre la espada y la pared. Pero afortunadamente pudieron ellos armar este pacto para hacer un poco de pues, contención de la presión que estaban ellos viviendo por parte del Ejecutivo, para poder salir a flote y que les dieran sus recursos. Y luego se puso la cosa peor cuando les embargaron las cuentas de los municipios, que aparte la ley es muy clara, el patrimonio municipal no es embargable. Entonces cuando hacen, pues se nota leguas que son mecanismos de presión y mecanismos muy extremos que simplemente vienen a dejar manifiesto la falta de cabildeo, la falta de la buena política, la falta de la negociación y de la voluntad de llegar a un acuerdo. ¿Cuándo habías visto tú que le embargaran cuentas a un municipio, que le secuestraran fondos, que los dejaran sin poder operar, que los orillaran a no poder pagar la nómina de sus empleados? Y deja tú los altos puestos como secretarías o direcciones, no, o sea, sueldos de policías, sueldos de personal de servicios públicos, sueldo de gente cuyas familias viven al día, o sea, no puedes jugar con eso. Hoy podemos decir que hay una crisis de gobernabilidad en el Estado. Sí, desgraciadamente sí, y como yo lo he señalado, es una crisis producto de la mala administración de un problema, porque problemas políticos siempre va a haber, o sea, ese es el quehacer público y ese es el balance de poderes y eso es una realidad de vivir en democracia en este sistema político mexicano. Lo que debe de ganar siempre es la astucia y la pericia y las ganas de tener esos consensos, no el revanchismo y pues yo tengo el control de un poder y lo voy a usar para ejercer métodos coercitivos a otros. Todos tenemos que entender que formamos parte de un poder y que cada uno de estos poderes son soberanos independientes. Y en una dinámica de respeto se tiene que trabajar. ¿Y por qué decía yo? Son problemas políticos mal administrados que generan crisis. Como un problema mal administrado generó una crisis, como fue con el agua. Un problema mal administrado generó una crisis, como es hoy el transporte. Un problema mal administrado generó una crisis, como es la contaminación el día de hoy. Y pues en esto, un problema político mal administrado generó toda una crisis de gobernabilidad. ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Lo ves pronto? ¿Lo ves largo? ¿Lo ves a mediano plazo? Yo espero que sí, ¿verdad? Espero que esto no se convierta en el apartheid de Nuevo León, el apartheid político. Pero no sé si vaya a ser pronto. La verdad es que yo espero que sí, siempre y cuando se establezcan las bases para un diálogo que hoy está fragmentado porque ya no hay confianza entre las partes, porque esa confianza se rompió cuando no se cumplieron acuerdos, cuando no se respetó el nivel que tiene cada poder, el nivel que tiene cada alcalde, la representación que tiene cada alcalde, la libertad de votación de cada diputado. Entonces, cuando no tienes esas bases de confianza bien cimentadas, está bien difícil volver al diálogo, pero se tiene que hacer, porque lo que nos debe de mover a todos es el bienestar de Nuevo León. Nada más que no podemos ir a un diálogo de simulación. Y si ahorita hubiera una mesa de diálogo, sería un ejercicio de simulación, la verdad, por cómo están las cosas. Entonces tenemos que darle tiempo, tenemos que obviamente pasar por un proceso de mediación, tenemos que sentar las bases para un diálogo franco y construir en la medida de lo posible las cenizas de la confianza que hay hoy. Te leo de manera constante en redes sociales y también hablas mucho de la inseguridad del Estado. ¿Qué momento vive en materia de seguridad del Estado? Es que para mí la seguridad siempre ha sido un tema muy sensible y creo que para todos los regios, porque yo sé cuánto impacta la vida de la gente una crisis de seguridad. En mi familia vivimos cosas muy atroces en el pasado, en la crisis de seguridad del 2010-2011, y son escenarios que yo no quisiera que viviera ninguna familia de Nuevo León. Y aparte de eso, cuando salgo a la calle me topo con situaciones de seguridad que a la gente le lastiman mucho.
el robo, los delitos patrimoniales como el robo, el carterazo, el robo, el asalto en el transporte público, pero para las mujeres particularmente, delitos que lastiman mucho. Y me enfrento con mamás que me dicen, oye, pues es que como ahora no llega el camión, me tengo que salir de la casa a las 4:30, 5 de la mañana para estar acompañando a mi hija 1 hora y media en lo que llega el camión, porque en la parada donde llega está al lado de un lote baldío y está oscuro y pues siempre hay muchachos haciéndoles daño a las mujeres y pues mejor vamos mi esposo y yo. Entonces, empresarios, chicos, medianos, grandes, pequeños, que cada vez es más frecuente el tema de cobro de piso y de extorsiones. Esas cosas llegan a nosotros los diputados y cuando tú empiezas a ver y hablas con la gente que le sabe el tema de seguridad, empiezas a ver esos indicios de que ya estamos viviendo el arranque de otra crisis de seguridad. Y yo lo que espero es que pronto podamos tener completo todo el sistema de impartición y procuración de justicia para que todos los engranes estén trabajando de manera coordinada, adecuada y respetando cada uno, o sea, y colaborando para que podamos frenar esta crisis que ya empezó, porque yo creo que nadie quiere regresar en Nuevo León a la época de los narcobloqueos, de los colgados, de la gente quemada. O sea, si antes me dolía, ahora que tengo una hija, pienso de que cómo le voy a explicar si un día pasamos por un lado y hay un narcobloqueo o vemos personas colgadas. O sea, no me imagino regresar a ese escenario. Para ir concluyendo la entrevista, un ejercicio que hacemos ya al final de la entrevista, te voy a dar 4 preguntas, tú vas a decir sí o no. Tranquilo, en un resumen de lo que estuvimos hablando. Adrián de la Garza, fiscal. Sí. Samuel, un buen gobernador. Nada más puedo decir sí o no. ¿Sí o no? Tiene que demostrarlo. Alianza PAN y PRI para el 2024. Es probable. Ahí está la diputada Lorena de la Garza en dilemas, hoy con temas de verdad bastante calientes y complicados en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado. Gracias, diputada. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.